Buen día, quinto. Bueno, en quinto vamos a estudiar muchas funciones, ¿sí? Porque es un año que se estudia particularmente una serie de varias funciones. Ya arrancamos con una que las terminamos, que fueron las funciones polinómicas, ¿sí? Ahora pasamos a otro tipo de funciones que se llaman funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función que tiene como fórmula el cociente entre dos polinomios, es decir, p de x dividido q de x. ¿Ven? Siendo p de x y q de x polinomios, y q de x no es nulo, es decir, no puedo tener un denominador que valga 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un cociente entre dos polinomios, eso se llama función racional. Acá les puse un ejemplo cualquiera. ¿Ven? Tengo un polinomio dividido otro polinomio. Para poder graficar este tipo de funciones, tenemos que calcular el dominio y la imagen, que yo ahora se los voy a explicar con un ejemplo. Este tipo de funciones nos da un gráfico parecido a este. No digo que este gráfico sea el de esta función, es un gráfico cualquiera, pero generalmente una función racional nos da un gráfico de este estilo, que ustedes no vieron nunca. Como ven acá, hay dos rectas que están punteadas. Eso se llama asíntota. Esta es la asíntota vertical y esta es la asíntota horizontal. Yo les hice una foto con la definición de asíntota. ¿Qué es la asíntota? Es una recta que puede ser vertical, horizontal u oblicua, a la cual tiende a acercarse una función, pero nunca la corta. Es decir, si ustedes se fijan en las curvas rosas, que sería el gráfico de la función, observen que la gráfica rosa no toca la línea punteada. Si ustedes cuando hacen un gráfico me tocan o me cruzan la asíntota, es porque ese gráfico lo hicieron mal. Eso ténganlo en cuenta siempre. Entonces, ¿qué son las asíntotas? Son líneas rectas, sí, que ahora les voy a enseñar cómo se calcula, tiene que ver con el dominio y la imagen, a las cuales se acerca la función, pero nunca se cortan, ¿sí? Nunca se tocan. Bueno, ya les voy a dar un ejemplo para que vean cómo se grafica una función racional. Si bien en la tarea de hoy no tienen que graficar funciones racionales, lo van a hacer sí en la tarea de mañana. Hoy solamente van a calcular el dominio y la imagen y las asíntotas, ¿sí? Pero ya en la tarea del martes van a tener que graficar todo. Así que directamente en este video les explico todo, ¿sí? Ahora les pongo un ejemplo. Bueno, acá les hago un ejemplo porque vamos a empezar a estudiar funciones racionales de este tipo. Primero un número sobre un polinomio y después vamos a ver en otra clase dos polinomios de este estilo, ¿sí? Que esas se llaman funciones homográficas. Ahora vamos a arrancar con funciones que tengan un número arriba cualquiera y este tipo de polinomio abajo, ¿sí? O sea, un binomio de grado 1. Bueno, dijimos que para graficar necesito calcular el dominio y la imagen. Son los dos primeros pasos que tengo que representar sí o sí. Calcular, perdón. Y eso nos van a dar las asíntotas también. Bueno, ¿qué es el dominio? Son todos los valores que puede tomar la x en cualquier función. Nosotros lo venimos viendo esto desde el año pasado, ya saben lo que es dominio. En este tipo de funciones, ¿sí? También lo habíamos visto el año pasado, se iguala el denominador a 0. ¿Por qué a 0 y no otro valor? Porque recuerden que no se puede hacer una división por 0. Entonces yo elimino del dominio al valor para el cual este denominador se me hace 0. Si ustedes hacen en la calculadora 5 dividido 0, van a ver que cualquier calculadora les pone error matemático, porque una división por 0 no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Calculo el dominio. ¿De qué manera? Igualando el denominador a 0 y despejo x. El 3 que está restando pasa sumando, me queda x igual 3. Fíjense, 3 menos 3, 0. Entonces, ¿cuál es el dominio? Los reales menos ese valor. Ese valor lo saco. ¿Qué me da esto? La asíntota vertical. Es decir, que yo tengo una asíntota vertical en x igual 3. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo tema que hay que calcular, que es la imagen. ¿Cómo se calcula la imagen? Esto es lo más complicado.
Se iguala la función a y y se despeja x. Bueno, van a ver qué es lo que pasa acá. En vez de poner f de x, se pone y. Por eso dice se iguala la función a y. Y se despeja x. Entonces, como todo esto que contiene la x se está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado de la igualdad, porque yo necesito esa x en la parte de arriba, no de abajo, ¿sí? Entonces, paso todo lo que está dividiendo multiplicando la y. Por lo tanto, como yo tengo que despejar la x, el paso siguiente, que ya no hace falta los paréntesis, la y que está multiplicando pasa dividiendo al 5, ¿sí? Luego, como tengo que seguir despejando, me queda 5 sobre y más 3. Ese sería el valor de x. Como la y quedó dividiendo, quiere decir que tiene que ser distinto de 0, porque dijimos que no puedo tener una división por 0. Entonces, yo tengo que ver para qué valor se me hace 0 acá abajo, lo mismo que acá, para sacarlo de la imagen. Quiere decir que la imagen son los reales menos el 0. ¿Qué me da eso? La asíntota horizontal. Mi asíntota horizontal es y igual 0. Esto se llama ecuaciones de las asíntotas. Yo mañana les voy a subir una foto del libro donde dice que primero se calcula el dominio y la imagen y después las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, es esto. Las ecuaciones de las asíntotas salen de calcular el dominio y la imagen de la función. Bueno, entonces ya tenemos dominio, ya tenemos imagen, ya tenemos las asíntotas. Ahora les voy a explicar, borro acá y les voy a explicar el tercer paso y el último para poder hacer el gráfico de la función. Bueno, entonces, dijimos con el tema con el pizarrón anterior, que el dominio eran los reales menos el 3, que la imagen eran los reales menos el 0 y que esos eran los valores de la asíntota. Entonces, para realizar cualquier gráfico de una función racional, lo primero que yo tengo que dibujar son las asíntotas. Entonces, x igual 3, me paro en el 3 positivo de la x, que es este, ¿sí? Y hago toda una línea punteada, larga como dibujé el eje Y. El mismo largo del eje Y, ¿sí? Y después me dio y igual 0, la horizontal. Entonces hice los ejes en rosa para que se vea bien la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque al ser y igual 0, queda apoyada en el eje X. En este tipo de funciones, cuando yo tengo un número solo arriba y un binomio abajo de este estilo, siempre la asíntota horizontal es 0. Siempre les va a coincidir con el eje X. Por lo tanto, si quieren, dibujen como hice yo, a los ejes con un color para que se note bien la asíntota, ¿sí? Porque acuérdense que el gráfico no puede tocar esa asíntota. ¿Cómo se dibuja esto? Bueno, teniendo en cuenta la asíntota vertical. Voy a hacer una tablita con poquitos valores, pero en base a la asíntota vertical. Voy a poner 2 o 3 valores a la izquierda de esa asíntota y 2 o 3 valores a la derecha. Entonces, como mi asíntota es 3, yo puse 0, 1 y 2. O sea, a la izquierda puse esos 3 valores. Y a la derecha puse el 4 y el 5, nada más. Con esos valores ya van a ver cómo la curva sale. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Reemplazar a la x, que está acá abajo, por cada uno de estos valores y hago la división. Yo lo hice en uno nada más porque después se hace siempre igual. 5 dividido 0 menos 3 queda 5 dividido menos 3, que es menos 1,6 periódico. Entonces me paro en el 0 y bajo al menos 1,6 aproximadamente, acá. ¿Sí? Me paro en el 0, bajo hasta el 1,6. Para el 1 me dio menos 2,5. Entonces me paro en el 1 y bajo, como ya saben, hasta el menos 2,5. Siempre con reglas, ¿sí? Me paro en el 2 y bajo hasta menos 5. Y de esta manera ustedes ya tienen cómo va la curva, ¿sí? Ya tienen idea cómo va
el gráfico este. Entonces, uno esos 3 puntos con la curva y la continúo acercándose al eje X, pero que no lo toque. ¿Sí? Con 3 valores es más que suficiente para darme cuenta cómo va la curva. Y el resto de la curva la continúo sin tocar las asíntotas, ¿sí? Que se acerquen, pero que no las toquen. Bueno, ahora me paro en el 4 y me dio 5. Entonces me paro en el 4 y subo 5. Ahí tengo el punto. Me paro en el 5 y voy hasta 2,5. Y ahí tengo estos 2 puntos que me dan una idea ya de cómo va la curva. ¿Sí? Uno esos 2 puntos y la continúo. Bueno, esto es todo. Esto es cómo se grafican cualquier función racional. Van a tener que hacer esta tablita. ¿Sí? Vuelvo a recordarles, tengan en cuenta para esta tabla la asíntota vertical. Le hago un puntito para que se acuerden. Y damos 2 o 3 valores para la izquierda y 2 o 3 valores para la derecha con respecto a esa asíntota. Bueno, eso es todo. En la tarea de hoy solamente van a tener que marcar las asíntotas, completar, despejar X, pero no tienen que graficar. Y en la tarea de mañana ya van a hacer el gráfico completo. Bueno, espero que hayan entendido y esto fue todo por esta semana. Chao, chicos.